Hasta el momento hemos estudiado un par de herramientas como lo son el criterio de Routh-Hurwitz y la gráfica polar de Nyquist, pero hoy veremos un método gráfico que se conoce como el LGR o el lugar geométrico de las raíces, y se caracteriza por no solo dar información de si el sistema es estable o no, variando algún parámetro dentro del sistema, por ejemplo la ganancia proporcional de algún controlador, sino que también me permite definir características deseables de la respuesta temporal. De hecho, más adelante veremos cómo diseñar controladores, cómo diseñar los parámetros del algoritmo de control para que se cumplan determinadas características de la respuesta temporal. Por ejemplo, tener un determinado sobrepaso máximo o tener un determinado tiempo de asentamiento. Entonces, el método del lugar geométrico de las raíces, conocido también como LGR, fue desarrollado por el norteamericano Walter Evans en 1948. Entonces, desde el momento en que se desarrolló hasta la actualidad ha sido una herramienta de mucho uso, y por eso es que se ha incorporado en muchos libros de texto y en muchos planes de estudio. Entonces es importante recalcar que esta herramienta fue desarrollada para analizar la estabilidad cuando los sistemas funcionan como servomecanismos, es decir, cuando queremos seguir una referencia cambiante en el tiempo. Entonces, si observamos el siguiente lazo de control, ¿verdad? Ya anteriormente habíamos calculado cuánto valía la salida y de s en términos de las dos entradas, que eran RDS y DDS. Entonces, con este método, ¿verdad? Solo estaríamos estudiando qué es lo que pasa con el sistema cuando cambia esta entrada, que es RDS. Entonces, siempre que tenemos que analizar estabilidad, ¿verdad? La estabilidad absoluta como tal está definida por la ubicación de los polos de lazo cerrado del sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estudiar lo que conocíamos como el polinomio característico, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el polinomio característico o las raíces del polinomio característico me dan una noción de si el sistema es estable o no. ¿Cómo yo sé si el sistema es estable o no? Pues si las raíces están en el semiplano derecho, mi sistema es inestable. Si las raíces están en el semiplano izquierdo o tienen parte real negativa, mi sistema es estable. Entonces, continuando con la explicación del método, ¿verdad? Básicamente, si nosotros queremos aplicar el método del LGR, ¿verdad? Lo que hacemos es un estudio del polinomio característico. Todavía no hemos visto el tema de controladores, pero aquí vamos a hacer énfasis en uno de los posibles parámetros que puede tener el algoritmo de control, que es el que vamos a conocer como ganancia proporcional. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea básicamente con este método gráfico que recalco se conoce como el LGR es estudiar cómo varía la localización de los polos del lazo cerrado cuando se varía un determinado parámetro del controlador. Y en este caso el parámetro que vamos a ir variando es la ganancia proporcional. Más adelante veremos que también variando los otros parámetros, por ejemplo la constante de tiempo integral o la constante de tiempo derivativo, también se puede modificar el comportamiento del LGR o lugar geométrico de las raíces. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Acá lo que hicimos fue separar CDS en estos dos términos. CDS, el algoritmo de control, es igual a Kp por C'Ds. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el método del lugar geométrico de las raíces? Pues básicamente lo que hace es hallar las soluciones de la ecuación característica.
recordemos que la ecuación característica se definía como el polinomio característico igualado a 0. Entonces, cuando uno plantea esta ecuación, llega a la siguiente expresión. Y básicamente, la solución de esa expresión es lo que gráficamente nosotros representamos con el lugar geométrico de las raíces. Es decir, el bosquejo que vamos a realizar tiene que cumplir, o todos los puntos que pertenezcan a ese bosquejo tienen que cumplir que la magnitud sea unitaria y que el signo sea negativo o que tenga una fase asociada de 180 grados. Entonces, como mencioné, si uno quiere cumplir esa ecuación, básicamente debe cumplir dos condiciones. Una es la condición de magnitud, es decir, lo que ocupamos es que la magnitud sea unitaria, y otra es la condición de ángulo. Y lo que necesitamos es que la fase asociada a cualquier punto que pertenezca al LGR tenga una fase de 180 o un múltiplo impar de 180, es decir, 180 más 360 grados, 180 más 720 grados, etc. Entonces, siempre hay ciertas recomendaciones previas para comenzar a dibujar el lugar geométrico de las raíces. Entonces, en este caso, la consideración, ¿verdad? Recordemos, el análisis también lo vamos a realizar, considerando la función de lazo abierto, que definíamos de esta forma. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? La recomendación acá es escribir la función de transferencia de esta forma. Como se puede observar, aquí básicamente estamos viendo explícitamente cuál es la posición de los ceros de la función de lazo abierto y cuál es la posición de los polos de la función de lazo abierto. Y que también tenemos la ganancia total del sistema, ¿verdad? Que sería lo que sale a factor común. Entonces la recomendación siempre es escribir los términos de la forma S más algo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este término de acá o con esta ganancia total? Pues resulta que este Kp, que proviene de CDS, del algoritmo de control, y este K'P', que proviene de la planta, van a formar una ganancia total. Y esa ganancia total la vamos a llamar la ganancia K, ¿verdad? Entonces llegaríamos a esta expresión de acá, donde K es igual a Kp por K'. Y entonces, ¿cómo podemos reescribir las condiciones de magnitud y de ángulo? Pues lo que tendríamos es que la magnitud de C' por P' de S tendría que ser igual a 1 entre K. ¿Y a qué sería igual eso? Eso sería igual a las distancias o a las longitudes de un punto de prueba S respecto a todos los ceros de la función de lazo abierto, la productoria de todas estas distancias o longitudes, entre la productoria de todas las distancias o longitudes del mismo punto de prueba respecto a todos los polos. Entonces, cuando yo hablo de magnitud o de longitud o de distancia, entonces ya uno puede asociar también que esa condición de magnitud uno puede aplicarla gráficamente, ¿verdad? Uno podría utilizar una regla con una cierta escala y aplicar esa condición como tal. Y la otra condición que también vamos a considerar y que se debe cumplir según el criterio del LGR es la condición de ángulo. Entonces básicamente lo que tenemos es que el aporte en fase de la función de lazo abierto tiene que ser un múltiplo impar de 180, lo que equivale a decir que la fase de los ceros menos el aporte en fase de los polos en relación al punto de prueba S
tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, esas son las dos condiciones que tenemos que cumplir. Ahora sí, si nosotros queremos comenzar a dibujar el algebre, básicamente tenemos que aplicar tres pasos. Lo primero, ya lo mencioné, escribir la función de transferencia como un producto de polos y ceros de la forma S más algo. Y el siguiente paso es dibujar en el plano S. Recordemos que el plano S tiene dos partes. La parte real, que se conoce como sigma y que representa la frecuencia neperiana, y la parte imaginaria, que sería el eje J omega. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, lo siguiente sería aplicar las reglas para dibujar el algebre, que es lo que voy a explicar a continuación. Es la regla número 1, que es la simetría del lugar geométrico de las raíces. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice esta regla? Que el LGR o el bosquejo del LGR que nosotros vamos a realizar tiene que ser simétrico respecto al eje real. Muy importante tener esto siempre en cuenta. Entonces, si vemos algunos ejemplos acá, aquí nada más estamos viendo las formas, ¿verdad? Y se nota que el LGR es simétrico respecto al eje real, tanto en este caso, tanto en este ejemplo, como este otro de acá. Vean que el primer paso, ¿verdad? Antes de ver la simetría sería ubicar los polos de la función de lazo abierto. Noten que aquí solamente los polos y los ceros. Noten que aquí solamente tenemos tres polos de lazo abierto ubicados en menos 1, menos 2 y menos 3, que son estos de acá, en menos 1, menos 2 y menos 3. Y acá en esta otra función un poco más compleja de lazo abierto, tenemos tres polos de lazo abierto en menos 1, menos 2 y menos 3, y tenemos dos ceros de lazo abierto, que son dos ceros complejos conjugados, que se ubican en estas posiciones de acá. Entonces, esta es la primera regla, ver la simetría que tiene el algebre, que tiene la forma respecto al eje real. Entonces, la regla 2 lo que nos dice es cuál es el inicio del LGR, donde K, el K total es igual a 0, y cuál es el final del LGR, donde la ganancia K tiende a infinito. Entonces, ¿por qué esto? Recordemos que el LGR básicamente lo que nos muestra es cómo se van desplazando los polos del lazo cerrado cuando yo voy variando algún parámetro del controlador. En este caso, la ganancia proporcional Kp. Recordemos que este K que tenemos por acá es igual a Kp', que es el aporte a la ganancia por parte de la planta, por Kp, que es la ganancia proporcional del controlador. Recordemos que usualmente uno no puede variar la ganancia de la planta, ¿verdad? La ganancia de la planta corresponde al modelo que nosotros utilizamos para representar la dinámica de un cierto sistema. El único parámetro que nosotros podemos variar es un parámetro que pertenezca al controlador. Entonces, variando Kp es que nosotros podemos modificar el valor de K. Entonces, si notan acá, ¿verdad? Si notan este dibujo de acá, pues básicamente si yo me paro aquí en los polos de lazo abierto, que serían estos tres, de acuerdo a este ejemplo, aquí la ganancia K vale 0, ¿verdad? Ahí la ganancia K es igual a 0. Y si me voy al siguiente ejemplo, ¿verdad? Aquí en los polos de lazo abierto, que tienen exactamente los mismos valores, menos 3, menos 2 y menos 1, la ganancia vale igual a 0. Entonces, cuando yo estoy en los polos de lazo abierto, K vale
igual a 0. Ahora, físicamente tiene sentido un valor de k igual a 0. Pues si k es igual a 0, eso implica que la ganancia proporcional del controlador es igual a 0. Y eso a su vez lo que implica es que cuando yo aplico un cambio en el valor deseado a mi sistema, ¿verdad?, la señal realimentada permanece en el mismo valor. Es decir, por más cambios en la referencia que yo le esté dando a mi sistema, el sistema permanece constante en el tiempo. Es decir, mi sistema no estaría funcionando, no estaría respondiendo ante ese tipo de estímulos. Por lo tanto, un valor de k igual 0, ¿verdad?, para efectos del sistema de control no tiene sentido. Pero es justo ahí donde nosotros empezamos a dibujar el LGR, en los polos de lazo abierto. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que estos elementos que se muestran en colores, ¿verdad? Aquí por ejemplo tenemos una línea color azul, aquí tenemos una línea color rojo y aquí tenemos otra línea color verde. Esto lo que representan son las ramas del LGR, que es lo que veremos en la regla 3. Entonces resulta que cuando uno analiza un sistema de control, siempre la cantidad de polos de lazo abierto es la que me define la cantidad de polos de lazo cerrado. Siempre que yo esté considerando sistemas físicamente realizables, es decir, sistemas que estén definidos por una función de transferencia que es propia, ¿verdad?, que el grado del denominador es mayor o igual al grado del numerador. Entonces siempre la cantidad de polos de lazo cerrado está definida por la cantidad de polos de lazo abierto. Entonces, si observamos acá, esta función de acá tiene 3 polos de lazo abierto. Por lo tanto, nosotros tendríamos 3 polos de lazo cerrado. Entonces, estas 3 ramas con colores azul, rojo y verde que yo señalé anteriormente, lo que representan es el movimiento de cada uno de esos polos de lazo cerrado. Entonces, si vamos por ejemplo acá, vean que para esta función de transferencia que es más compleja, nuevamente ¿cuántos polos de lazo abierto tenemos? Tenemos 3 polos de lazo abierto. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener 3 polos de lazo cerrado y por lo tanto en el LGR nosotros vamos a tener 3 ramas, ¿verdad? Aquí una rama azul, otra rama roja y otra rama verde. ¿Qué es lo que representan cada una de esas ramas? Lo que representa es el movimiento que experimentan los polos de lazo cerrado, los 3 polos de lazo cerrado, cuando yo varío el valor de la ganancia k, partiendo desde 0 hasta infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Continuando con la regla 2, cuando el valor de la ganancia k tiende a infinito, como en este caso, resulta que los polos del lazo cerrado tienen 2 opciones como puntos de llegada. Por un lado, pueden terminar. La primera opción que tienen ellos es terminar en los ceros. Entonces, si vemos por ejemplo acá en los ceros de lazo abierto, vean que acá en esta función de transferencia tenemos 2 ceros de lazo abierto. Entonces, hay 2 ramas, la roja y la verde, que están terminando en los ceros de lazo abierto. ¿Y cuándo es que esas ramas terminan en los ceros de lazo abierto? Cuando el valor de k se ha hecho muy grande, cuando k tiende a infinito. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como síntesis, lo que podríamos decir es, ok, las ramas cuando k tiende a infinito terminan en los ceros de lazo abierto, pero ¿qué es lo que pasa en este ejemplo? Lo que pasa es que tenemos 3 polos de lazo abierto, tenemos 2 ceros de lazo abierto. Entonces solamente 2 polos de lazo abierto pueden tener ramas asociadas que van a terminar en los 2 ceros de lazo abierto.
¿qué es lo que pasa con la tercera rama asociada al otro polo de lazo abierto? Como no tiene un cero al cual pueda llegarle o en el cual pueda terminar una rama, entonces esa tercera rama va a terminar en infinito. Entonces véalo acá. Acá la ganancia acá tiende a infinito y esta rama continúa. Esta rama de color azul continúa hasta llegar a menos infinito. Ahora, si vamos al primer ejemplo, noten que esta función L de S no tiene ceros de lazo abierto. Entonces, ¿qué implica eso? Lo que implica es que las tres ramas asociadas a estos tres polos de lazo abierto van a terminar en infinito. Entonces vean acá, K tiende a infinito, acá también K tiende a infinito y acá también K tiende a infinito. Más adelante veremos otras reglas que nos dicen por qué esas ramas tienen la forma que nosotros estamos viendo de momento. Entonces, aquí lo menciona, ¿verdad? La nomenclatura que vamos a utilizar acá es definir con n el número de polos de lazo abierto y con m el número de ceros de lazo abierto. Entonces, n menos m ramas son las que van a terminar en el infinito. Si nosotros tenemos igual número de polos de lazo abierto que de ceros de lazo abierto, entonces quiere decir que no tendremos ramas que van a terminar en infinito. La regla 3 ya la comentamos un poco y básicamente hace referencia al número de ramas del LGR. Entonces, como mencioné hace un momento, el número de ramas es equivalente a cada una de las trayectorias que siguen cada uno de los polos de lazo cerrado. Y eso es equivalente a ¿qué? Al número de polos de lazo abierto, que es el que define el orden de la ecuación característica. Y como habíamos visto, cada rama lo que hace es describir el movimiento de un polo de lazo cerrado cuando varía un parámetro K. Entonces, por acá tengo una herramienta desarrollada en MATLAB y básicamente lo que hice fue poner el primer ejemplo, que era una función que tenía tres polos en lazo abierto, no tiene ceros. Y lo que voy a hacer es correr esta herramienta, más adelante la veremos. Y entonces, ¿cuál es la idea? Como se puede observar aquí en la pantalla, tenemos el LGR. Aquí hay un menú de opciones que me permite escoger una determinada regla y ver cuál es el resultado de aplicar esa regla en el dibujo del LGR. Pero de momento lo que quiero ver es cómo se ve el movimiento de los polos de lazo cerrado cuando yo varío el parámetro K. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, acá, vean que acá los polos se van moviendo por cada una de las ramas, el amarillo, el rojo y el azul, conforme voy aumentando el valor de K. Vean que aquí K va creciendo hasta llegar a infinito. Acá yo tengo una barrita. Vean que yo esta barrita la podría mover para variar la ubicación de los polos de lazo cerrado. Entonces vean que si yo, por ejemplo, pongo el valor de K en 0, ¿qué es lo que pasa? Estoy sobre los polos de lazo abierto, estoy sobre menos 1, sobre menos 2, sobre menos 3. Pero ¿qué pasa cuando voy variando K? Estos puntos lo que me muestran es la ubicación exacta de los polos de lazo cerrado cuando el valor de K es 0,347. Vean que si yo aumento un poco más el valor de K, hay dos polos que se ubican justo en la misma posición. Hay otro polo de lazo cerrado, que es este que se muestra en color azul, que ese va a tender hacia la izquierda. Y si yo sigo aumentando el valor de K, ¿verdad? Como se puede observar, lo que pasa es que los polos se van a ir moviendo más
¿verdad? En este caso se observa que el polo ubicado con color amarillo y el polo ubicado con color rojo, ¿verdad? Ya tienen parte imaginaria. Y si yo sigo aumentando más el valor de K, vean que llega a cierto valor de K, por ejemplo aquí K igual 54, donde estos dos polos se ubican prácticamente sobre el eje imaginario, sobre el eje J omega. ¿Y qué implicaba eso? Como retomaremos más adelante, ese era el límite de la estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que podríamos afirmar de momento? Que si yo ajusto el valor de K igual a 54, el sistema se encontraría en ese límite de la estabilidad. Entonces aquí vimos la aplicación de la regla 1, 2 y 3, que son bastante sencillas. Y ahora vamos con la aplicación de la regla 4, que lo que me dice es qué parte del eje real forma parte del LGR. Entonces vamos con la aplicación de la regla 4. Entonces, recordemos que esta regla solo me va a permitir definir qué parte del eje real tengo que considerar como parte del lugar geométrico de las raíces. Entonces, aquí ya tenemos ubicados los polos y los ceros de esta función LDS de lazo abierto, solamente tenemos polos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es pararme sobre el eje real. Aquí me estoy parando. Y entonces lo que hago es mirar a la derecha de este punto y contar cuál es la cantidad de polos y ceros de lazo abierto que hay a la derecha de este punto. Entonces, en este caso, si yo miro a la derecha de este punto, si miro hacia allá, pues no estoy viendo ceros ni polos de lazo abierto. Por lo tanto, esta porción de acá hasta acá no forma parte del LGR. ¿Por qué? Porque no habían ceros y polos de lazo abierto. Y resulta que si no hay polos y ceros de lazo abierto, ese número total es 0. Y 0 cuenta como un valor par. ¿Qué es lo que dice la regla? Lo que dice la regla es que para que una porción del eje real forme parte del LGR, el número de polos y ceros a la derecha tiene que ser un número impar. Entonces vean que si yo me paro en este punto de acá y miro a la derecha, lo que estaría viendo es este polo de acá. Entonces veo una singularidad y por lo tanto toda esta distancia de acá hasta acá forma parte del LGR. Ahora, si yo me paro acá, donde dice n igual 2, si yo miro a la derecha, lo que estaría viendo son estos dos polos de lazo abierto. Como n es 2, es un número par, entonces yo lo que puedo afirmar es que este tramo de aquí hasta aquí no forma parte del LGR. Ahora, si me paro acá y miro a la derecha, lo que voy a ver son tres singularidades, tres polos de lazo abierto. Y por lo tanto yo puedo concluir que todo esto de acá, hasta llegar a menos infinito, forma parte del LGR. Entonces vean que es una regla bastante fácil de aplicar. Ahora, si vamos con esta otra función de transferencia, más compleja, ¿verdad? Esta sí tiene ya ceros de lazo abierto, tiene un cero ubicado en menos 4. Entonces, va de nuevo, si yo me paro aquí, en este punto, y miro a la derecha, veo 0 polos y 0 polos y 0 ceros. Por lo tanto, esta porción de acá no forma parte del LGR. Ahora, si me paro acá y miro a la derecha, lo que voy a estar viendo es solamente este polo de lazo abierto. Por lo tanto, de aquí hasta acá, esto forma parte del LGR. Ahora, si yo me paro acá y miro a la derecha, lo que voy a ver es un total de 3 polos de lazo abierto. Por lo tanto,
como 3 es un número impar, entonces lo que puedo decir es que de acá hasta acá, esa porción del eje real va a ser parte del eje R. Ahora, si me paro en este punto de acá, miro 4 singularidades, que serían estos 3 polos de lazo abierto más el ser. Como 4 es par, entonces yo puedo decir que esta porción de menos infinito hasta la ubicación del ser no forma parte del LGR. Entonces, la regla 4 también es bastante sencillo de aplicar. Poder dibujar el LGR es la regla número 5, que es la de ángulos de las asíntotas. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a tener asíntotas en el LGR? Pues nosotros vamos a tener asíntotas en el LGR cuando hayan ramas que terminen en infinito. Y si nosotros tenemos ramas que terminen en infinito, eso lo que implica es que tenemos más polos que ceros, ¿verdad? Entonces, cuando haya más polos de lazo abierto que ceros de lazo abierto, entonces nosotros tendremos asíntotas. Y la regla 5 lo que nos permite es saber cuáles son los ángulos de esas asíntotas para poder dibujarlas. Entonces, la regla 5 lo que dice es que para valores grandes de S, recordemos que S es un punto de prueba sobre el LGR que cumple las condiciones de magnitud y de ángulo. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener valores grandes de S? Cuando la ganancia K tiende a infinito. Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular esos ángulos? Pues aplicando la siguiente ecuación. Alfa AK es igual a 2K más 1 por 180 entre n menos m. Recordemos que n es el número de polos de lazo abierto. M es el número de ceros de lazo abierto. Y entonces tenemos que evaluar en diferentes valores de K, dependiendo de cuántas ramas terminen en infinito. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos una función de transferencia de lazo abierto bastante sencilla, es una función de orden 1. Tenemos un polo de lazo abierto. Vean que en este caso solamente tenemos una rama. Esa rama tiene que terminar en infinito. ¿Por qué? Porque no hay ceros de lazo abierto donde pueda terminar. Y por lo tanto, como hay una rama que termina en infinito, entonces tiene que haber una asíntota asociada. Y esa asíntota asociada, como se indica acá, básicamente si uno trazara la asíntota, ¿verdad? Estaría trazándola justo encima de esa línea azul. Esa sería la asíntota. Y entonces, esa asíntota como tal tendría un ángulo de 180. Ahora, ¿cómo sabemos que ese ángulo es de 180? Pues aplicamos la regla 2K más 1 por 180 entre n menos m. Ahora, vean que n en este caso, n vale 1, m vale 0, pues no hay ceros de lazo abierto. Y aquí tenemos menos 1. Entonces 1 menos 0 menos 1 es toda 0. Entonces solamente tenemos que evaluar en k igual 0. Y cuando evaluamos en k igual 0, ¿verdad? Alfa a sub 0, entonces nos da este valor, 180 entre 1, que da 180 grados. Podemos tener un caso más complejo. Por ejemplo acá tenemos dos polos de lazo abierto, no hay ceros de lazo abierto. ¿Qué implica eso? Que tendremos dos ramas que van a terminar en infinito. Y como hay dos ramas que terminan en infinito, la de color azul y la de color verde, entonces también tendremos dos asíntotas asociadas. Entonces, ¿cuáles son los ángulos de esas asíntotas? Pues si aplicamos la fórmula, entonces alfa a 0 es igual a 180 entre 2, que es 90, y alfa a 1 es igual a 270 grados, que equivale a menos 90 grados, que son estas que justamente
que son esos ángulos que justamente están dibujados ahí. Entonces vean que como hay dos ramas que tienden o que terminan en infinito, van a haber dos asíntotas asociadas, por lo tanto hay dos ángulos que yo debo calcular. Ahora si vamos a este otro ejemplo, es un ejemplo más complejo. Acá tenemos tres polos de lazo abierto, no tenemos ceros de lazo abierto, por lo tanto habrán tres ramas que van a terminar en infinito. Y si hay tres ramas que terminan en infinito, entonces voy a tener tres asíntotas asociadas. Entonces la regla 5 lo que me permite es calcular el ángulo de esas asíntotas. Entonces cuando uno aplica esta fórmula de acá, vean que aquí n vale 3, m vale 0 y aquí tenemos menos 1, entonces tenemos que evaluar desde k igual 0 hasta k igual 2. Es decir, vamos a tener tres ángulos y cada uno de esos ángulos va a estar asociado a cada una de las asíntotas. Entonces si aplicamos las fórmulas, un ángulo da 60, que es esta asíntota que tenemos por acá. Otro ángulo da 180, que sería esta asíntota que tenemos acá, que está justo encima de la rama color azul. Y la tercera asíntota que tendríamos tendría un ángulo de menos 60 grados, que es esta asíntota que va por acá. Entonces, ahí ya vimos un poco la aplicación de esta regla. Podríamos tener un caso un poquito más complejo, como este de acá. Vean que ahí tenemos cuatro polos de lazo abierto, no tenemos ceros de lazo abierto, por lo tanto van a haber cuatro ramas que van a terminar en infinito. Cada una de esas ramas va a tener asociada una asíntota que va a tener un ángulo específico. Entonces, ¿cuántos ángulos deberíamos calcular aquí? Pues habría que calcular cuatro ángulos. Y entonces aquí los tenemos. Alfa a sub 0 con ángulo de 45, que sería esta asíntota de acá. Alfa a sub 1 con ángulo de 135, que sería esta asíntota de acá. Tenemos alfa a sub 2, que nos da menos 135, que sería el ángulo de esta asíntota que tenemos por acá. Y alfa a sub 3, que nos da menos 45 y por lo tanto sería o estaría asociado a esta asíntota de acá. Entonces vean que la aplicación de la regla 5 es bastante sencilla y nos da una noción de cuál es la forma en que podría tener el LGR. Acá tenemos otro ejemplo. Vean que en este caso ya tenemos un 0 que se ubica en menos 12. Tenemos tres polos de lazo abierto en menos 1, menos 2 y menos 6. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay una rama que va a terminar en el 0. Acá la podemos observar. Y las otras dos ramas, como no pueden terminar en los ceros, entonces ¿dónde tienen que terminar? Tienen que terminar en infinito. Entonces, ¿cómo terminan en infinito? Tienen que tener una asíntota asociada. ¿Cuál es el ángulo de esas asíntotas? Es lo que nosotros podemos calcular aplicando la regla 5. Entonces, como hay dos asíntotas, tenemos que calcular dos ángulos, que serían los que estamos observando acá, que serían de 90 para esta asíntota y que sería de menos 90 para esta otra asíntota. Entonces, de momento no podríamos trazar las asíntotas en el LGR porque no sabemos en qué punto el eje real es que esas asíntotas lo intersecan. Ahora, no, por ejemplo, aquí de momento no sabemos cuál es este punto para trazar la asíntota, solamente sabemos el ángulo. Entonces, para eso es muy importante la regla 6.
¿Por qué? Porque la regla 6 lo que nos dice es el punto de intersección de las asíntotas con el eje real. Entonces, ¿cuándo es que se puede aplicar la regla 6? La regla 6 se puede aplicar cuando se tiene esta condición de acá. Lo que tenemos es que el número de polos menos el número de ceros de lazo abierto tiene que ser mayor o igual que 2. Es decir, la diferencia como mínimo tiene que ser 2. Y entonces, si la diferencia como mínimo es 2, la intersección la podemos calcular de esta forma. La intersección la conocemos como sigma A. Y entonces básicamente lo que hacemos es sumar la parte real de los polos del lazo abierto y restar la sumatoria de la parte real de los ceros del lazo abierto. Y dividir eso entre n menos m. Donde n recordemos que es el número de polos de lazo abierto y m es el número de ceros de lazo abierto. Entonces, si vamos acá, entonces acá estaríamos calculando cuál es el centroide de las asíntotas, ¿verdad? ¿Cuál es el centroide de las asíntotas para este ejemplo? Y entonces básicamente la parte real de los polos es menos 1, menos 2 y menos 6. Menos 0, ¿por qué 0? Porque no hay ceros de lazo abierto. Y eso entre n, número de polos de lazo abierto, que sería 3, menos el número de ceros de lazo abierto, que en este caso da 0. Entonces, tenemos que sigma A es igual a menos 3, que es este punto marcado aquí en amarillo. Entonces, ese punto en amarillo lo que nos da es la intersección de las asíntotas con el eje real. Entonces vean que ya podemos tener una idea de por dónde es que van a terminar tanto la rama roja, color rojo, como la rama color verde. Ahora, si vamos a este otro ejemplo, vean que aquí estamos haciendo la sumatoria de la parte real de los polos, que se ubican en menos 1, en menos 2 y en menos 6, y le estamos restando la parte real de los ceros. Y dividimos entre n, que es 3 en este caso, menos m. Y eso da 1.5. Entonces, este punto color morado que se ve acá me indica cuál es la intersección de las asíntotas con el eje real. Ahora, uno podría preguntarse por qué n menos m tiene que ser mayor o igual que 2, ¿verdad? Porque es que tenemos esta restricción de acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acá, vean que acá n menos m es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente nosotros lo que tenemos es una asíntota que está justo encima de esta línea azul. Entonces, cuando n menos m es igual a 1, como en este caso, lo que tenemos es infinitos puntos de intersección de la asíntota con el eje real. Por eso es que la condición solamente aplica cuando n menos m es mayor que 1. Otra regla también importante es la regla 7, que es el centroide de las raíces. Y básicamente, esta regla lo que nos indica es cómo se van moviendo los polos del lazo cerrado cuando yo varío k. Entonces, básicamente es una regla que no se aplica directamente en el dibujo, pero que sí nos sirve para tener noción de cómo es que se da ese movimiento de los polos. Entonces, para aplicarla nuevamente tenemos una restricción, n menos m tiene que ser mayor o igual que 2, y para calcularlo aplicamos la siguiente ecuación. Sigma r, el centroide de las raíces, es igual a la sumatoria de la parte real de los polos del lazo abierto entre
el número de polos de lazo abierto, que es n. Entonces, por ejemplo acá, para esta función LDS, ¿verdad? Sigma r es la parte real de los polos que se ubican en menos 1, menos 2 y menos 6, y como son 3 polos, eso nos da menos 3. Entonces vean que casualmente en este caso el centroide de las asíntotas y el centroide de las raíces coincidió, pero no siempre va a suceder así. Entonces acá lo tenemos marcado también en color amarillo. Y entonces, ¿qué puede observar uno? Uno lo que puede decir, ok, es lo siguiente. Si la rama color azul representa el movimiento de un polo de lazo cerrado y la rama de color rojo y la rama de color verde representan lo mismo, entonces vean que cuando yo vaya aumentando el valor de K, ¿qué es lo que pasa? Un polo de lazo cerrado se desplaza sobre esta rama color azul y se va desplazando hacia la izquierda, mientras que los otros polos de lazo cerrado se desplazan sobre las ramas color rojo y color verde, es decir, se desplazan hacia la derecha. Entonces vean que es como el menos 3 ahí lo que representa es como un punto de equilibrio, ¿verdad? Si unos polos se mueven hacia la izquierda, pues los otros se van a tender a mover hacia la derecha, ¿verdad? Noten que ese movimiento en relación con el eje imaginario no es un movimiento simétrico, ¿verdad? No es simétrico. Recordemos que la simetría perfecta solamente está respecto al eje real. Si vemos este otro ejemplo, entonces aplicamos nuevamente la fórmula, ¿verdad? Sigma r es igual a la sumatoria de la parte real de los polos, que sería menos 1, menos 2, menos 6, entre 3 da menos 3. Y entonces el centroide de las raíces es este punto de acá, ¿verdad? Y como mencioné, básicamente lo que representa es como un punto de equilibrio de cómo se mueven las raíces cuando se varía un parámetro, y en este caso el parámetro K. Ahora, una regla muy importante que también nos da mucha información de cómo dibujar el LGR es la 8, que nos dice cuáles son puntos de entrada o salida del eje real. Entonces, ¿dónde es que nosotros podemos tener puntos de salida o entrada del eje real? Si observamos este ejemplo, vean que este LGR nos muestra solamente dos polos de lazo abierto, este de acá, este de acá. Como no hay ceros de lazo abierto, ¿qué implica eso? Lo que implica es que van a haber dos ramas y esas dos ramas van a tener que terminar en infinito. ¿Y qué es lo que pasa si terminan en infinito? Ok, cuando yo aumento acá, los polos se van moviendo, ¿verdad? Este se va moviendo hacia la derecha, el polo de lazo cerrado en la rama verde se mueve hacia la izquierda, y para un cierto valor de K llegan a este punto de acá, donde ambos polos están ubicados en la misma posición, que en este caso sería menos 2. ¿Qué pasa si yo aumento un poco más el valor de K? Pues los polos de lazo cerrado van a salir del eje real. Uno se va a mover hacia arriba por la rama color azul y otro se va a comenzar a mover hacia abajo por la rama color verde. Entonces, en este caso lo que me permite la regla 8 es saber cuál es este punto de salida del eje real. Entonces, yo puedo calcular no solamente un punto de salida, como en el ejemplo que acabamos de ver, que se da entre dos polos, sino también puedo calcular un punto de entrada al eje real, que usualmente se da entre dos ceros de lazo abierto o entre un cero e infinito. Entonces, por ejemplo acá, vean acá que
conforme yo aumento el valor de la ganancia K, recordemos que cuando K es 0 yo estoy sobre los polos de lazo abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa conforme yo aumento el valor de K? ¿Verdad? Aquí hay un polo que se comienza a ir sobre la rama color celeste. Hay otro que se empieza a ir sobre la rama color azul. Conforme voy variando K. Pero llega a cierto punto donde estos polos vuelven a entrar aquí al eje real. Entonces la regla 8 también me permite saber cuál es ese punto de entrada al eje real. Y vean que este punto de entrada al eje real está entre un 0 y está también entre menos infinito. Entonces la regla 8 también me permite calcular ese tipo de información que, como veremos, es muy útil. Ahora, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Pues básicamente nosotros hacemos eso calculando la derivada de K respecto a sigma. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Ok, recordemos, ¿verdad?, que el LGR nosotros lo dibujamos sobre el plano S. Entonces el plano S tiene dos ejes. Uno es el eje J omega, ¿verdad?, este eje vertical, y otro es el eje sigma, que sería este otro eje de acá. Entonces, si nosotros queremos hallar los puntos de salida o entrada al eje real, esos puntos tienen que pertenecer por definición al eje real. Y recordemos que en el eje real, ¿cuánto vale omega? Vale 0. ¿Verdad? Entonces, si sabemos que S es igual a sigma más J omega, todo punto que pertenece al eje real cumple que S es igual solamente a sigma. Entonces, por eso es que la derivada se hace evaluada en sigma, como podemos observar acá, porque son puntos que pertenecen al eje real. Ahora, ¿por qué es que se deriva la ganancia acá? Entonces, básicamente lo que queremos es hallar mínimos o máximos, aplicando la derivada. Entonces, cuando es un punto de entrada al eje real, entonces se dice que lo que estamos hallando es un mínimo de la función. Mientras que cuando estamos hallando un punto de salida del eje real, más bien lo que estamos encontrando es un máximo de la función. Entonces, ¿cómo es que aplicamos la regla 8? Ok, si tenemos la función de lazo abierto LDS, el siguiente paso es calcular la ecuación característica. 1 más LDS igual a 0. Posteriormente despejamos el valor de K. Ahora, como sabemos que son puntos que pertenecen al eje real y que no tienen parte imaginaria, podemos hacer la sustitución, K igual sigma. Y finalmente, como queremos hallar puntos de entrada o salida, lo que hacemos es derivar esa ganancia respecto a sigma. Y vean que en este caso nos dio sigma igual a menos 2. Y casualmente vean que aquí este punto, ¿verdad?, este punto vale menos 2. Entonces la regla nos permitió saber cuál es este punto de salida. En este caso, como solamente hay dos polos de lazo abierto y no hay ceros, en un caso como este uno sí puede asegurar, sin necesidad de aplicar la regla, que el punto de salida va a darse justo a la mitad, que sería en este caso menos 2. Pero si hay otro tipo de elementos, si hay más polos de lazo abierto, si hay más ceros de lazo abierto, ya eso no se puede asegurar con certeza. Entonces, si vamos a este otro ejemplo,
ya es una función un poquito más compleja, una función de lazo abierto de orden 3. Entonces planteamos la ecuación característica, 1 más L es igual a 0. Despejamos el valor de k. Como son puntos que pertenecen al eje real, entonces evaluamos en S igual a sigma. Como queremos hallar puntos de entrada o salida, queremos hallar máximos o mínimos, por lo tanto derivamos la función. Y entonces encontramos dos soluciones. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que no todas las soluciones nos van a funcionar o van a ser válidas. ¿Cuáles son aquellas soluciones válidas? Son aquellas que cumplen con la regla 4. ¿Y qué nos decía la regla 4? Nos dice qué porción del eje real forma parte del eje R. Entonces vean que esta primera solución, que no es válida, menos 2,577, sería un punto que estaría como por acá. Y como ese punto no pertenece al eje R, entonces no es una solución válida. Ahora, si analizamos la otra solución, esa solución nos dio menos 1,423, que sería este punto de acá. Y vean que ese punto sí pertenece al eje R, por lo tanto es una solución válida. ¿Qué otras cosas podrían pasar cuando uno esté resolviendo esta ecuación? Lo otro que podría pasar es, por ejemplo, obtener soluciones que tienen parte imaginaria, o es decir, obtener números complejos. Entonces, ese tipo de soluciones también se descartarían. Entonces, para que una solución sea válida, tiene que cumplir con la regla 4, ¿verdad? Y solamente entonces se puede concluir que tiene que tener parte real. Ahora, si cuando uno plantea esta ecuación, el polinomio es de un orden muy alto, ¿verdad? Y ya no podemos calcular las raíces algebraicamente o con la calculadora, entonces eventualmente uno puede utilizar el método de Newton, ¿verdad? Es un método iterativo para hallar las raíces de una ecuación. Entonces vamos a continuar con la regla 9 del LGR. La regla 9 básicamente lo que nos dice es el ángulo de salida o entrada al eje real. Entonces, esta regla está muy relacionada con la regla 8. Recordemos que la regla 8 lo que me decía era cuáles eran puntos de entrada o salida al eje real. Entonces la regla 9 lo que me dice es cuál es el valor de los ángulos con que las ramas entran o salen del eje real. Y básicamente es aplicando esta fórmula de acá, que ya casi vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sistema de orden 4. Entonces, aplicando la regla 8, encontramos que este punto de acá, que estoy marcando, es un punto de salida. Vean que hay dos ramas que salen de este punto. Está esta rama celeste que sale y también está esta rama azul que sale de ese punto. Entonces, ese es un punto de salida. Pero también tenemos un punto de entrada porque vean que esta rama celeste está entrando al eje real y esta rama azul está entrando al eje real. Entonces, los valores o las posiciones de esos dos puntos los hallamos con la regla 8. Ahora, ¿qué es lo que me dice la regla 9? ¿Cuál es el ángulo con que las ramas entran, como en este caso, al eje real? Entonces, ¿qué es lo que puede decir uno acá? Ok, ¿cuántas ramas aquí están entrando al eje real? Está entrando una rama celeste, está entrando una rama color azul. Entonces la cantidad de ramas define este parámetro que se conoce como P, que es el que yo necesito para poder calcular esos ángulos. Entonces, ¿cómo calculo esos ángulos? Con la fórmula 2K más 1 por 180 entre P, variando K desde 0 hasta
P menos 1. Y se tiene que hacer en cada punto de entrada o salida del eje real. Por lo tanto, aquí aplicando la fórmula se calcularon los ángulos y uno dio 90 y otro dio menos 90. Entonces, para este caso en particular, ¿verdad? Que era un punto de entrada al eje real, o para, también se debe aplicar para este caso que sería un punto de salida del eje real. Vean que en este caso P también vale 2 y por lo tanto los ángulos son iguales, pero no necesariamente P siempre va a ser 2, ¿verdad? P puede ser 3, P puede ser 4. Entonces lo que hay que tener presente es que uno tiene que contar, como en este caso, para saber cuál es el valor de P, las ramas que salen del eje real o que salen de este punto en particular, que serían 2. Y en este caso, para definir P, lo que hay que contar son las ramas que están entrando al eje real. Y por lo tanto, en este caso, P vale 2. Entonces, esa información se nos da a través de la regla 9. Ahora, otra regla que nos ayuda a comprender cuál es la forma que va a tener el LGR es la regla número 10, que básicamente lo que nos dice es cuál es el ángulo de partida de un polo complejo. Porque el ángulo de partida de un polo complejo, recordemos que de los polos de lazo abierto van a salir ramas que definen cuáles son las trayectorias que siguen los polos de lazo cerrado. Pero vean que aquí dice no solamente es el ángulo de partida de un polo complejo, sino que también puede ser el ángulo de llegada a un cero complejo. ¿Por qué el ángulo de llegada a un cero complejo? Porque podemos tener ceros de lazo abierto que tienen parte imaginaria, son ceros complejos. Y recordemos que las ramas del LGR terminan en los ceros. Por eso se dice que son ángulos con que las ramas llegan a los ceros complejos. Entonces, básicamente cuando uno aplica esta regla 10, lo que está haciendo es considerando la condición de ángulo. Y recordemos que básicamente lo que teníamos es que la sumatoria del aporte de los ceros respecto a un punto de prueba menos la sumatoria del aporte de los polos respecto a un punto de prueba, eso tenía que ser 180 grados. Esa era la condición de ángulo. Entonces, aquí uno podría reacomodar la fórmula para sacar el ángulo de salida de un polo complejo y también para calcular el ángulo de llegada a un cero complejo. Entonces vean que la fórmula en el caso del ángulo de salida para un polo complejo, entonces lo que tenemos es que calcular la sumatoria de los ángulos con que los ceros del lazo abierto miran al punto en cuestión S. Y aquí lo que tenemos que hacer es restar el aporte en fase de los ángulos con que los polos miran al punto en cuestión, menos 180 grados. Y ya casi vemos cómo se aplica la forma. Y aquí en el caso del ángulo de llegada a un cero complejo es aplicar exactamente la misma fórmula, la condición de fase, solo que los términos se reacomodan diferente para despejar aquí el ángulo de llegada a un cero complejo, que estaría dado por esta ecuación. Entonces, importante, vean que acá, si yo por ejemplo estoy calculando el ángulo de salida del polo 2 más 3J, cuando yo analice el aporte en fase de los polos del lazo abierto, no tengo que considerar ese mismo polo, 2 más 3J. ¿Por qué? Porque de todos modos el aporte en fase de un punto respecto al mismo punto sería de 0 grados, ¿verdad? Entonces no es necesario considerarlo. Y lo mismo pasa acá. Si yo tengo un polo complejo que es 1 más J,
cuando considere el aporte en fase de los ceros, no tengo que considerar ese cero. Entonces vamos a ver cómo es que se aplica esta ecuación. Entonces, por ejemplo, noten esta función de lazo abierto. Acá tenemos dos polos complejos conjugados. Y entonces podemos aplicar la regla 10. Como son polos, lo que estaríamos hallando es el ángulo de salida de esos polos. Entonces vean que aquí tengo un polo y por acá abajo tengo el otro polo complejo. Entonces es necesario calcular el ángulo de salida de cada uno de esos polos. Pues no, solamente de uno. ¿Por qué? Porque como el LGR es simétrico respecto al eje real, solamente tengo que calcular uno. Y ya por simetría puedo saber cuál es el valor del otro ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok, aquí queremos calcular el ángulo de salida del polo PX. Y resulta que PX es este polo de acá. Y en este caso PX vale menos 2 más 5J. Ese es el valor de P sub X. Entonces, de acuerdo con la fórmula, lo primero que tengo que calcular es el aporte en fase de cómo los ceros, todos los ceros del lazo abierto, ven al punto en cuestión. Y el punto en cuestión, ¿quién sería? El punto en cuestión sería P sub X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es buscar los ceros del lazo abierto, ¿verdad? En este caso solamente tenemos un cero que se ubica en menos 2, este de acá, y calcular el ángulo respectivo. Entonces, vean que aquí tenemos el 0 en menos 2, y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo que hace es como trazar un pequeño eje de coordenadas encima del elemento, ¿verdad? Aquí trazamos un pequeño eje de coordenadas. Y entonces uno lo que hace es como trazar una línea de ese 0. Yo trazo una línea de ese 0 hasta llegar, voy trazando aquí una línea del 0 hasta llegar al polo en cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es medir este ángulo de acá. Y entonces, ¿cómo podemos observar? Ese ángulo es de 90 grados. Entonces, es precisamente este valor que hemos anotado acá. Ese valor de 90 grados. Ahora, tenemos que hacer el mismo procedimiento para los demás ceros y para los demás polos que tengamos. Entonces, como ese era el único cero, entonces ya tenemos este valor de acá. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular el aporte en fase de cómo el resto de polos ven al polo en cuestión, que sería este, que es el polo menos 2 más 5J. Entonces, recordando, acá tenemos un polo complejo, tenemos su conjugado, perdón, que sería menos 2 menos 5J. Y entonces, si yo trazo sobre este polo un eje cartesiano, ¿verdad? Si yo trazo un eje cartesiano y mido este ángulo, ¿verdad? El ángulo con que este polo mira al polo en cuestión, puedo observar que este ángulo es de 90 grados, que sería este valor que tenemos por acá. Ahora, ¿cuál es el detalle? No solamente tenía otro polo complejo, sino que también tengo un polo aquí en el origen y tengo otro polo en menos 1. Entonces también tengo que calcular el aporte en fase de esos polos. Entonces, si calculamos, por ejemplo, el aporte en fase del polo que se ubica en el origen, que sería este de acá,
Vean que yo aquí me paro sobre el polo que se ubica en el origen, trazo esta línea de acá. Y entonces, ¿cuál es el ángulo que tengo que calcular? Pues si yo trazo un eje de coordenadas aquí justo sobre ese polo en el origen, si yo trazo un pequeño eje de coordenadas, entonces yo lo que tengo que hacer es medir cuánto vale este ángulo de acá, ¿verdad? Ese es el ángulo que tengo que medir yo. Entonces, lo más sencillo es calcular ese ángulo en dos partes, ¿verdad? Aquí yo, por ejemplo, puedo decir que esta primera mitad son 90 grados y luego tengo que sumarle este ángulo restante, ese tramo de aquí. ¿Y cuánto vale este tramo de acá? Pues este tramo de acá sería tangente inversa del lado opuesto, que tiene una magnitud 2, entre el lado adyacente, que tiene una magnitud de 5 unidades. Entonces, justamente es este ángulo que estamos viendo por acá, ¿verdad? Y finalmente lo que nos hace falta es calcular cuál es el aporte en fase de este polo que se ubica en -1. Entonces hago exactamente lo mismo, me paro en el polo que es -1, que es el que está aquí, trazo una línea hacia el polo en cuestión, ¿verdad? Y entonces lo que hago es calcular cuánto vale este ángulo de acá. Entonces nuevamente yo podría decir que todo ese ángulo de ahí es igual a 90 grados más este pedazo de acá. ¿Y cuánto vale ese pedazo de ahí? Vale tangente inversa de esta magnitud, que es 1, entre esta otra magnitud que es de 5 unidades, que sería este aporte que estoy viendo por acá. Y luego por la fórmula tengo que restar 180 grados. Entonces vean que el ángulo nos dio menos 393,11 grados, que si le sumamos 360 grados es equivalente a menos 33,11 grados. Entonces, por simetría, que es lo que nos indica la regla 1 del LGR, yo puedo saber que el ángulo de partida o de salida de este otro polo complejo, que es el que tenemos aquí abajo, sería de 33,11 grados. Ahora, ¿cómo vemos esa información en el dibujo del LGR? Entonces, aquí más adelante aparece aplicada la regla y entonces noten que básicamente esta rama en color verde, cuando empieza a salir, lo hace hacia abajo y hacia la derecha, con el ángulo de menos 33,11. Y por simetría, esta otra rama que sale del polo complejo, ¿verdad? Sale hacia arriba y también hacia la derecha, con un ángulo de 33,11 grados. Entonces, así se refleja o así se aplica el resultado proveniente de la regla 10. Una de las reglas más importantes o que nos da mucha más información de estabilidad en el LGR es la regla 11, que es la que nos da los puntos de cruce del eje imaginario. ¿Y por qué es tan importante? Porque recordemos que el eje imaginario representa el límite de la estabilidad de un sistema. Entonces, yo podría decir para qué valores de la ganancia K mi sistema es estable y para qué valores ya no lo es. Entonces, hay varias formas de calcular estos puntos de cruce del eje imaginario. Una es, por ejemplo, utilizando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, otra el criterio de Linear-Shepard y otra utilizando el método de sustitución directa. Ese es el que vamos a aplicar acá. Entonces,
¿Por qué ahora evaluamos en S igual a J omega? Porque recordemos que cuando queremos hallar las intersecciones con el eje imaginario, entonces nosotros básicamente lo que estamos haciendo es considerando, voy a hacer un dibujo por acá, básicamente lo que estamos considerando es que sigma vale 0, ¿verdad? Estamos justo sobre esta línea vertical que es la de J omega. Entonces, si sigma vale 0, nos queda que S es igual a sigma más J omega, S es igual a J omega. Entonces, cuando uno plantea la ecuación característica haciendo esta sustitución de acá, entonces, como es una ecuación en J omega, como resultado de esa sustitución, vamos a llegar a un par de ecuaciones. Y ese par de ecuaciones van a quedar en términos de dos incógnitas. De la ganancia K, que sería esta de acá, y de la frecuencia omega. Entonces podemos plantear dos ecuaciones y dos incógnitas y ya podemos despejar esos valores. Ahora, ¿por qué dice K sub U y omega sub U? Porque esos son los valores últimos. Cuando se habla de información última, básicamente uno hace referencia a los valores de los parámetros del controlador que hacen que mi sistema llegue al límite de la estabilidad. O cuál es la frecuencia a la que oscilaría mi sistema cuando se encuentra en el límite de la estabilidad, en el caso de omega. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla 11? Planteamos la ecuación característica, que sería tomar el polinomio característico e igualarlo a 0. Y una vez que está desarrollado, como en el siguiente paso, entonces lo que hacemos es la sustitución de S por J omega. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, como tenemos J a la 4, J a la 4 es 1. Por lo tanto, solo nos queda omega a la 4. Acá tenemos J a la 3, que sería menos J, que es lo que vemos por acá. Acá tenemos J a la 2, que sería menos 1, que es lo que vemos por acá. Acá tenemos 29J omega, eso se mantiene igual. Acá tenemos KJ omega, se mantiene igual, y acá tenemos 2K. Entonces, llegamos a esta expresión de acá. Y como esta expresión está igualada a 0, entonces nosotros podemos obtener un par de ecuaciones. Una que me relacione la parte real y otra que me relacione la parte imaginaria. Entonces la parte real la tenemos en esta ecuación de acá y la parte imaginaria la tenemos en esta otra ecuación de acá. Entonces, en este caso lo que se hizo fue despejar K de la ecuación planteada utilizando la parte imaginaria y luego se sustituyó en esta otra ecuación. Entonces vean que al simplificar se obtiene una ecuación de orden 4. Y de esta ecuación de orden 4 uno puede despejar los valores de omega. Aquí, por ejemplo, se puede hacer una sustitución, ¿verdad? Si la calculadora no puede resolver una ecuación de omega de orden 4, uno puede hacer un cambio de variable. Por ejemplo, b igual a omega al cuadrado. Y ya plantear solo una ecuación cuadrática. Entonces, como resultado tenemos estas dos soluciones. De omega más menos 5,029. Entonces vean que la ecuación original era de orden 4. Eso quiere decir que hay 4 soluciones. El detalle es que no todas las soluciones funcionan. Las otras soluciones probablemente tenían parte imaginaria.
Y recordemos que como son valores de omega, tienen que ser valores reales. Entonces, una vez que tenemos el valor de omega, lo sustituimos en la ecuación del k. Y entonces obtenemos el siguiente resultado. Utilizando una ganancia de 97,45, llevamos el sistema al límite de la estabilidad. Nada más recordemos que este K es el K total, que tiene una parte del controlador, la ganancia proporcional, que es la que podemos variar, y que tiene otra parte de la planta, que era el que llamábamos K'. Entonces siempre hay que tener eso en mente. Ahora, ¿cómo vemos reflejados esos resultados? Los podemos ver en la siguiente gráfica. Noten que acá no se ve muy bien, ¿verdad? Pero aquí, donde estoy trazando esta línea, justamente tenemos el eje imaginario. Entonces vean que las intersecciones con el eje imaginario las tenemos por acá. Vean que este valor de omega es 5,029, este otro valor de omega es menos 5,029. ¿Y cuál es el valor de K que coloca mis polos de lazo cerrado justo en estas posiciones? Pues un valor de K igual a 97,45. Ahora, otra regla muy importante, no propiamente para realizar el dibujo, sino para entender la información que me da el LGR, es la regla 12, que básicamente lo que me permite es calcular cuál es la ganancia K, que me permite colocar los polos del lazo cerrado en una determinada posición o en un punto S1. ¿Por qué eso es importante? Porque yo, por ejemplo, sé que si coloco los polos del lazo cerrado en el semiplano derecho, entonces mi sistema se volvería inestable. Otras características de la respuesta temporal. Por ejemplo, nosotros sabemos que si un sistema a lazo cerrado tiene polos con parte imaginaria, complejos conjugados, y esos polos tienen parte real negativa, el sistema es estable. Pero como los polos tienen parte imaginaria, el sistema va a ser subamortiguado. Entonces, yo podría, por ejemplo, hallar el valor de K para que mis sistemas cumplan para que mi sistema, cumpla con que los polos están en una determinada posición y mi sistema tenga un comportamiento subamortiguado con un determinado, por ejemplo, sobrepaso máximo. O, por ejemplo, podría hallar el valor de K para que todos los polos de mi sistema no tengan parte imaginaria. Y si todos los polos de mi sistema son reales con parte real negativa, entonces yo podría decir que mi sistema sería estable y no tendría oscilaciones, que es una respuesta muy deseable en los sistemas de control. Recordemos que la idea es generar sistemas lo menos oscilatorios posibles, porque eso garantiza que el actuador o el elemento final de control no va a presentar movimientos o oscilaciones en su comportamiento. Entonces, básicamente la regla 12 se basa en aplicar la condición de magnitud. Entonces, ¿qué era la condición de magnitud? Lo que me decía es que esta ganancia K total multiplicada por C' de S por P' de S tenía que ser igual a 1. Esa era la condición de magnitud. Entonces, si yo despejo el K total, como se muestra acá, ¿a qué va a ser igual ese K total? Pues va a ser igual a las longitudes del punto de prueba
hacia cada uno de los polos del lazo abierto el producto de esas longitudes entre el producto de las longitudes del punto de prueba o el punto donde yo quiero hallar la ganancia respecto a todos los ceros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que representa ese 1? Ok, yo sé que si, por ejemplo, quiero que mis tres polos de lazo cerrado tengan parte real negativa, entonces yo ocupo que ese 1, uno de los polos de esos tres polos se ubique en menos 1. Entonces, ese C1 estaría dado por ese valor de menos 1. Más adelante veremos un ejemplo. Y entonces, algo muy importante entonces de recordar, ok, si yo estoy definiendo el valor de K para que mis polos de lazo cerrado estén en una determinada ubicación definida por S1, entonces es importante recordar que ese K total es Kp por K', donde K' yo no lo puedo variar. Yo el parámetro que puedo variar es Kp, que es la ganancia del controlador. Entonces al final lo que me interesa es despejar cuánto vale Kp. Ahora, podría pasar, como estamos trabajando con funciones de transferencia propias, que yo no tenga ceros. Entonces, ¿qué hago con el denominador en esta ecuación? Pues básicamente estaríamos aplicando esta propiedad matemática, que si no tengo ceros, entonces la productoria de una constante, eso sería igual a 1. Es decir, en esta ecuación básicamente lo que tendría que hacer es dividir por 1. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Si vamos con este ejemplo, una función de orden 1, entonces tengo un polo de lazo abierto, hay una rama asociada, esa rama va a terminar en infinito, y entonces yo quiero hallar el valor de K que coloque el polo de lazo cerrado, solamente va a haber un polo, en S1 igual a menos 3. Es decir, yo quiero colocar el polo de lazo cerrado por acá. ¿Y por qué quiero colocarlo ahí? Digamos que quizás quiero que el polo esté lejos del eje imaginario. ¿Por qué? Porque entre más lejos del eje imaginario el polo se vuelve menos dominante y entonces la respuesta temporal va a ser mucho más rápida, ¿verdad? Eso podría ser una posible razón. Entonces, cuando yo aplico esta fórmula de acá, si analizo el numerador, recordemos que es la productoria de las longitudes o magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recordemos, por ejemplo, cuando uno trabajaba en álgebra lineal y quería hallar la distancia entre dos puntos, considerando que esos dos puntos están en un plano 2D con dos dimensiones, uno lo que hacía era restar ambos puntos, restar la parte en X, restar la parte en Y, y luego aplicaba el módulo del valor resultante y así obtenía la magnitud. Entonces aquí básicamente hacemos lo mismo. Entonces tenemos que S1 es menos 3 y queremos restar, o como queremos hallar la distancia respecto a los polos de lazo abierto y el polo de lazo abierto se ubica en menos 1, entonces lo que hacemos es restarle menos 1. Entonces por eso es que tenemos más 1. ¿Por qué? Porque tendríamos menos 3 menos menos 1. Y eso nos da menos 2. Ahora, como no tenemos ceros de lazo abierto, entonces tenemos que aplicar esta propiedad matemática y por lo tanto dividimos entre 1. Entonces, tenemos un valor de K igual 2, que implica que si escogemos K igual 2, colocamos el polo de lazo cerrado en esta posición de acá. Aquí, por ejemplo, podemos verificarlo con la función dataCursor de MATLAB. El comando que utilizamos para generar el LGR se conoce como
el relocus voy a escribirlo por acá. Y entonces uno lo que tiene que hacer es pasarle como argumento el valor de la función de transferencia. Es lo que recibe como argumento. O que en este caso sería la función de lazo abierto. Entonces con ese comando de relocus uno puede generar el LGR. Y vean que si uno pone el data cursor en el punto S-3, entonces aquí dice que la ganancia tiene que tomar un valor de 2. Vean que da otras características, por ejemplo, como el polo de lazo cerrado es un polo real, entonces el sistema no tendría oscilaciones, por lo tanto tendría un sobrepaso igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ese comando de relocus es muy útil para generar el LGR y verificar los dibujos que nosotros vamos a hacer. Entonces, un segundo ejemplo, un sistema que ya hemos venido trabajando, un sistema más complejo. Entonces, queremos hallar cuál es el valor de la ganancia acá que coloca mis polos de lazo cerrado en esta posición. Recordemos que, muy importante, cuando uno varía la ganancia acá, en este caso que tenemos 4 ramas, esos 4 polos se van moviendo a la vez, ¿verdad? No es como que se mueve primero uno, luego otro y luego otro, no. Yo voy variando acá y todos los 4 polos de lazo cerrado se van moviendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Calculando el valor de K que hace que uno de los polos de lazo cerrado esté en esa posición, en 5,029J, que sería esta posición que estaríamos viendo acá. ¿Y por qué podría ser importante calcular la ganancia para llevar a un polo de lazo cerrado ahí? Porque entonces esa sería la ganancia que lleva a mi sistema al límite de la estabilidad. Vean que si yo aumento K, este polo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comenzar a mover hacia la derecha. Y al entrar en el semiplano derecho, entonces ya hace que mi sistema se vuelva inestable. Entonces, por eso es importante calcular la ganancia acá en ese punto. Entonces, aplicamos la fórmula. Lo que tenemos es la productoria de las longitudes del punto de prueba C1 respecto a todos los polos entre la productoria de las longitudes de todos los ceros de lazo abierto respecto al punto de prueba C1. Entonces, como les dije, básicamente lo que hacemos es una resta entre el punto de prueba y los polos y los ceros de lazo abierto. Entonces vean que aquí el punto de prueba es 5,029J y le resto el polo en el origen. ¿Cuál es la ubicación del polo en el origen? Es igual a 0. Calculo la magnitud de este elemento. Luego pongo el punto de prueba 5,029J y le resto la ubicación del otro polo. El otro polo se ubica en menos 1. Entonces sería 5,029J menos 1. Eso se convierte en un más 1. ¿Y qué me hace falta? Considerar las longitudes o las magnitudes del punto de prueba en relación con este par de polos complejos. ¿Qué es lo que tendríamos por acá y por acá? Hay que tener cuidado en la parte algebraica. Y luego nos hace falta dividir entre la productoria de los ceros respecto al punto de prueba. Entonces tenemos que sería 5,029J menos, y el 0 se ubica en menos 2. Entonces sería menos 2. Ahora, esto de acá, uno puede ya meterlo directamente en la calculadora, ¿verdad? Sería como multiplicar números complejos en notación fasorial y solamente tomar la magnitud, que es lo que me interesaría a mí. O uno puede hacerlo, ¿verdad? Paso a paso, y básicamente sería
la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, una vez que uno aplica eso, obtiene este valor de k, 97,45. Y entonces resulta que este fue exactamente el mismo resultado que el que obtuvimos con la regla 11. ¿Verdad? Con la regla 11 básicamente obtuvimos hace unos momentos el valor de la ganancia k y el valor de omega en esta posición. En estas posiciones de acá, justo en el límite de la estabilidad. Ahora, ¿qué hicimos con la regla 12? Pues básicamente verificamos ese resultado. Y entonces, ya sabiendo que el LGR cruza el eje imaginario en 5,029J, verifiquemos que el valor de K que coloca mis raíces justo en el límite de la estabilidad es 97,45. Y efectivamente así fue. ¿Verdad? Entonces la regla 12 me permite verificar resultados de otras reglas. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunas variantes que puede tener el dibujo del LGR, especialmente cuando se da la realimentación positiva, porque de momento nosotros siempre hemos considerado que la realimentación es negativa. Pero hay que analizar qué pasa con el lugar geométrico de las raíces cuando ya la realimentación cambia de signo. Si nos devolvemos al diagrama de bloques, realimentación positiva lo que implicaría es que acá, en lugar de tener un menos, lo que llegaríamos a tener es un más. Entonces, ¿qué implica tener acá un más? Lo que implica es que la señal del error ya no sería R menos Y. Ahora la señal de error sería R más Y. Entonces, ¿qué es lo que implica? Eso lo que implica es que el controlador como tal está generando una señal de control U con base en una señal que no es el error, ¿verdad? No es la diferencia entre R menos Y, sino está generando una señal U con base en R más Y. Y por lo tanto, en lugar de estar corrigiendo el error que pudiese tener mi sistema ante cambios en el valor deseado, más bien lo que estaría haciendo es aumentando el error que tiene mi sistema. ¿Por qué? Porque está trabajando sobre una señal que tiene un valor distinto al error. Entonces, por eso la realimentación positiva acá puede generar muchos problemas. Ahora, ¿por qué podríamos tener realimentación positiva? Eso es lo que tenemos o lo que voy a comentar más adelante. Entonces, cuando se da la realimentación positiva, como mencioné hace un momento, lo que pasa es que aquí ya tendríamos un cambio de este signo. Usualmente lo que teníamos era un signo positivo acá, ahora pasa a ser negativo. Entonces, cuando uno resuelve la ecuación característica, llega a esto de acá. Entonces vean que uno podría plantear dos condiciones, que son las que definen el dibujo del LGR. La condición de magnitud, que se sigue cumpliendo, la magnitud de la función de lazo abierto tiene que ser unitaria, pero la condición de ángulo es la que va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora la fase va a tomar un valor positivo. Va a ser de 0 a 360 grados. Entonces la condición de ángulo cambia y ahora lo que vamos a tener es que el aporte en fase de los ceros respecto a un punto de prueba menos el aporte en fase de los polos respecto a un punto de prueba ya no va a ser 2K más 1 por 180, sino va a ser 2K por 180. Es decir, vamos a tener un valor positivo que implica tener un múltiplo entero de 360 grados. Entonces, como la condición de ángulo cambió, entonces hay tres reglas del LGR que van a variar. La primera de ellas es el lugar de las raíces sobre el eje real, o la regla 4. Entonces, antes lo que teníamos es que un punto del LGR
del eje real, perdón, pertenecía al LGR si el número de singularidades a la derecha era impar. Ahora con el cambio, más bien, el número de singularidades a la derecha tiene que ser par. Y recordemos, como aquí se menciona, que 0 sería un número par. Entonces, si vemos acá los ejemplos, vean esta función LDS, ¿verdad? Aquí la realimentación positiva se está generando por esta ganancia negativa que tenemos acá. Y entonces vean que al aplicar la regla 4, si yo me paro en este punto de acá y miro hacia la derecha, veo 0 singularidades. Y entonces este tramo de aquí forma parte del LGR. Si me paro acá y miro a la derecha, veo una singularidad. Como es impar, entonces quiere decir que esta trayectoria de acá hasta acá no forma parte del LGR. Es decir, la regla 4 se invirtió. Y lo mismo sucede en este ejemplo y en este otro debido a la ganancia negativa. Ahora, no solamente cambia la regla 4, también cambia la regla 5, que es la de los ángulos de las asíntotas. ¿En qué cambia? Ahora los ángulos de las asíntotas ya no están definidos por 2k más 1 por 180 entre n menos m, sino que ahora están definidos por 2k solamente. Entonces la ecuación se puede simplificar a este resultado de acá. Entonces cambia la regla 4, cambia la regla 5 y la otra regla que cambia es la regla 10, que es la del ángulo de partida de un polo complejo o el ángulo de llegada a un cero complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como vimos, ahora la condición de ángulo lo que me dice es que la fase tiene que ser un múltiplo entero de 360. Entonces, manipulando la condición de ángulo, a lo que llegamos es que el ángulo de salida es la sumatoria del aporte en fase de los ceros respecto al punto de prueba menos la sumatoria del aporte en fase de los polos respecto al punto de prueba. Y si es el ángulo de llegada a un cero complejo, entonces más bien tendríamos menos el aporte en fase de los ceros respecto al punto de prueba más el aporte en fase de los polos respecto al punto de prueba. Entonces esta regla también se vio modificada. Ahora, ¿en qué casos se puede generar la realimentación positiva? Entonces, se puede generar, como vimos anteriormente, cuando la ganancia de mi sistema es negativa, o también cuando tenemos elementos de fase no mínima, sean ceros de fase no mínima, que recordemos que son los que generan una respuesta inversa en mi sistema, o podrían ser polos de fase no mínima, que lo que harían es inestabilizar a mi sistema. Entonces vean que por ejemplo acá solamente tengo un cero de fase no mínima. Recordemos que los elementos de fase no mínima se deben escribir de la siguiente forma, de la forma menos s más algo, menos s más 1 en este caso. Entonces aquí tengo un cero de fase no mínima y por lo tanto las reglas 4, la regla 10 y la regla 5 se ven modificadas. Entonces vean por ejemplo acá, si yo me paro aquí y miro a la derecha veo 0 singularidades. Entonces esta trayectoria de acá forma parte del LGR. Entonces ahí vemos que efectivamente se modificó la regla 4. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo en esta otra función de lazo abierto? Vean que aquí lo que tenemos es un polo de fase no mínima. Tenemos un polo de fase no mínima y por lo tanto también entonces estamos modificando las reglas 4, la 5 y la 10. Entonces si me paro aquí y miro a la derecha veo 0 singularidades, es un número par, entonces este
esta trayectoria de acá forma parte del LGR. Ahora, aquí también pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que los elementos de fase no mínima siempre se escriben de la forma menos s más algo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ganancia negativa y también tengo elementos de fase no mínima? Siempre tengo que aplicar estas variantes a esas tres reglas o en algunos casos no. Pues no siempre. Entonces, ¿cuál es la idea? Ver la cantidad de casos que tengo. Entonces, por ejemplo, si vemos esta función de transferencia, este 0, que es un 0 con parte real positiva, yo debería escribirlo de la forma menos s más 1. Entonces, cuando yo escriba esto de la forma menos s más 1, entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer una ganancia negativa, como podemos observar acá, y un elemento de fase no mínima. Entonces, tenemos dos cosas que están pasando, elemento de fase no mínima y ganancia negativa. Hay dos casos. Entonces, como el número de casos es par, entonces las reglas se mantienen tal cual, como si la realimentación fuese negativa. Entonces vean que en este caso, si yo me paro aquí y miro a la derecha, veo 0 singularidades que se considera como par y por lo tanto esta trayectoria de acá no forma parte del LGR. Mientras que si me paro acá y miro hacia la derecha, veo una singularidad que sería este 0 de acá y por lo tanto esta trayectoria sí forma parte del LGR. Entonces, si la cantidad de casos que cuento es un número par, se mantiene la realimentación negativa. Si es impar, entonces la realimentación se vuelve positiva y por lo tanto tengo que aplicar los cambios en las tres reglas. Entonces, si observamos esta función de acá, vean que cuando yo saque un menos a factor común de este 0, entonces me va a quedar ganancia positiva y un 0 de fase no mínima. Entonces solamente tengo un caso. Como 1 es un número impar, entonces tengo que aplicar los cambios en las reglas 4, 5 y 10. Y por consiguiente, si me paro acá y miro a la derecha, veo 0 singularidades y por lo tanto, de acuerdo con la regla 4, toda esta trayectoria forma parte del LGR. Entonces, básicamente esa es la conclusión acá. Revisar cuidadosamente cuántos casos especiales tenemos. Si el número de casos especiales es impar, aplico los cambios en las reglas 4, 5 y 10. Y si es par, entonces aplico las reglas originales que se tenían cuando la realimentación era negativa.